Entonces, bueno, entonces ahí está, ya definimos esa nueva clase o la actualizamos, por así decirlo. Y entonces, si yo escribo una variable que se llame, por ejemplo, de nuevo A, o sea, voy a actualizar la variable A, la voy a volver a llamar la misma. Ahí está, o sea, la tengo que volver a llamar porque si no, A se quedó con la definición de la clase anterior, la cual no tenía este atributo de clase, ¿no? Entonces, ahora mando llamar A y entonces, si yo le pregunto, entonces ahora ya tiene, A ya no solo tiene los atributos de instancia, nombre y edad, sino que ahora también tiene un atributo de clase que es especie, ¿no? Aquí viene, a ver si queda más claro. Si yo, por ejemplo, construyo otro objeto de la clase perro, le llamo, por ejemplo, no sé, eso me ocurre un nombre, ¿no? Así, ¿no? Entonces, de nuevo, b.name, aquí, este name es un atributo de instancia, ¿no? Y este name es muy particular a B, o sea, es decir, el name es, como es un atributo de instancia, es específico de B y es distinto al de A, ¿no? Porque es un atributo de instancia. Del mismo modo, age, que es el otro atributo de instancia, será muy específico a cada uno de los objetos que he construido de la clase perro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Bueno, especie, el atributo de clase especie en A, tanto en B, es el mismo. Incluso si yo hago, bueno, obviamente me va a dar igual, ¿no? O sea, son iguales. Entonces, vean, esta es otra forma de entender que el atributo de clase es general para todos los objetos de la clase y el atributo de instancia es particular para cada uno de los objetos que se van construyendo. Repito, entonces, el atributo de clase es general para todos los objetos que se construyan, como, o sea, es el mismo, como ese atributo de clase es el mismo, no importa cuáles objetos construya. Si yo construyo uno más, por ejemplo, construyo que se llame como la tarjeta de video, y le pregunto cuál es la especie de este objeto, pues es el mismo. Entonces, ¿por qué? Porque especie es un atributo de clase, pero el atributo de instancia del objeto que está guardado en C es particular, ¿no? O sea, es diferente. Entonces, ahí está. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Atributos de clase, atributos de instancia. Recordar entonces que el init es el constructor y es el que... Constructor es una manera de decirlo porque el constructor hace más bien referencia al C++ y al JavaScript, pero bueno, dejémoslo así, o sea, es el inicializador. Y entonces, bueno, ahora sí vamos a empezar a meter más instancias, ¿no? ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra clase súper básica donde tenemos un atributo de clase y una instancia, ¿no? Vamos a meter una segunda instancia. Esta instancia, aquí sí ya es completamente custom, ¿no? Aquí yo le voy a poner el nombre, o le pusieron el nombre de descripción. Ahora le voy a poner self. Ahora va a quedar más claro por qué le voy a poner self. Porque cuando yo le pongo self, entonces lo que hago es que ya no tengo que pasar estos dos argumentos uno por uno, sino lo que hago es que con self
automáticamente todos los argumentos que yo ponga aquí estarán disponibles para las instancias subsecuentes que yo ponga. Esa es la ventaja de usar self. Ya con solo ponerle self, esta función ya tendrá disponibles estos argumentos. ¿Ok? Entonces, defino esta instancia que se llama descripción. Con self paso, digamos, virtualmente el argumento name y age a esta función. Y le digo que me regrese, bueno, aquí le digo que me regrese esto. F, aquí F en Python significa F string o function string, o se conocen así como F strings, ¿no? Son muy útiles, esta forma es una manera muy útil de hacerlo. Lo que hace es que si yo pongo la letra F al inicio de una cadena de caracteres o de un string, cada vez que yo ponga, recuerden, cada vez que yo ponga estas dos llaves, sí, las llaves, esta Python va a entender que aquí hay una función. Y entonces va a evaluar la función dentro del string. O sea, es súper útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo le voy a poner self.name. Entonces, aquí lo que va a hacer es que va a evaluar la instrucción de obtener básicamente este argumento, ¿no? Y luego le digo is, o sea, esto ya es parte, este ya es el string en sí. Luego vuelvo a, ¿cómo se llama? Vuelvo perdón, a evaluar otra función, pero ahora la instrucción es obtener la edad, ¿no? .age, y cierro la llave de función y le pongo el resto del string. Y entonces ahí está, ¿no? Entonces vean que en realidad lo que hice, bueno, fue esto, creo que se ve más claro así. Entonces, repito, esta F lo que hace entonces es permitirme cada vez que yo ponga las llaves dentro, o sea, vean que las llaves están dentro del string. Entonces, cada vez que yo ponga llaves, me va a permitir evaluar funciones. Incluso, vean, o sea, si yo pongo F, o sea, ¿qué les gusta? Vean, la suma de 2 y 5 es, entonces aquí evalúo la función, ¿no? 2 más 5, 7. Pues ahí está. Entonces, ahora si yo pongo, por ejemplo, entonces ahí está. Entonces es una manera muy, muy rápida y muy práctica de evaluar funciones dentro de las cadenas de caracteres, ¿no? Bueno, hasta ahora entonces ya lo que tengo es, repito otra vez, una clase, un atributo de clase, una instancia inicializadora y una segunda instancia. Entonces la diferencia entre esta y esta es que el init, cada vez que yo mande llamar, por ejemplo, si ahora yo mando llamar otra vez la clase, ya la actualicé, ¿no? Ya esta segunda actualización ya tiene ahora la instancia descripción. Cada vez que yo mandé llamar esta clase, por ejemplo, ahora otra vez le voy a poner Toby, ¿no? Que tiene 4 años. Ahí está. Entonces, la diferencia ahora con las anteriores es que ahora este objeto, ¿no? Ya va a tener dos instancias. La primera es init, que ya de cajón ya se ejecutó, porque ya por todo lo que dijimos. Y la segunda es que tiene esta instancia disponible. O sea,
esta no se ha ejecutado, pero la puedo mandar llamar. O sea, es una funcionalidad que Dog me permite hacer, ¿no? O sea, a pesar de que en el momento tal cual no la he llamado, pero sí se puede ejecutar. Entonces, ¿cómo la mando llamar? Bueno, pues básicamente, si yo hago sí, ¿no? Entonces, si yo mando llamar la función, vean que básicamente me regresa esto. Entonces, me regresa la cadena que me dice que es self.name, es decir, es la variable, luego los caracteres is, luego la ejecución de self.age, ¿no? Y luego years old. Entonces, básicamente es Toby tiene 4 años, ¿no? Ahí está. De nuevo, de nuevo, lo importante es entender que esta instancia se ejecuta y esta instancia está disponible. Esa es la diferencia. O sea, esta instancia, en el momento en que en el objeto se crea, se ejecuta y esta está disponible, no se ejecuta, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo hiciera esto? Por ejemplo, vean. Vean qué va a pasar. Bueno, si es que está bien. Ahí está. Descript. Ok. Ah, claro. Ok. Ok, ahorita la cambiamos. Nada más quería hacer un pequeño experimento que no salió. Ok. Bueno, seguimos. Vamos a meter una instancia más, ¿no? Vamos a meter, tenemos ahorita esto, vamos a meter una segunda instancia, ¿ok? Vamos a meter una segunda instancia que se va a llamar, o aquí le pusieron speak, ¿no? De nuevo, self, o sea, self es para poder tener disponibles estos dos argumentos. Obviamente no todas las instancias quizá requieran estos dos argumentos o los argumentos que yo ponga en el inicializador o en el constructor. Por lo general sí, pero quizá no. Pero entonces, si la instancia que estoy definiendo los requiere, pues tengo que poner self. ¿Ok? Y entonces aquí dice, bueno, tenemos un segundo argumento que es el de sonido. Es como qué sonido hace el perro, ¿no? Y bueno, usamos de nuevo la f-string. Entonces, y de nuevo, ¿no? Mando llamar con self, mando llamar a self.name. ¿Ok? Y entonces, aquí le pusieron 6, ¿no? Dicen, bueno. Y aquí, bueno. Entonces, básicamente esto, ¿no? Y evalúo, o aquí pongo el nombre sound, ¿no? Que es, por ejemplo, en C++ poníamos ¿no? El, el simbolito este. Pero bueno, aquí se está evaluando así. Y entonces, bueno, entonces ahora ya tengo una nueva instancia en mi clase, ya tengo 3 instancias, una de las cuales es un constructor, 2 de las cuales son instancias consecuentes, están disponibles, no se evalúan inmediatamente, sino que están disponibles. Entonces, si yo vuelvo a crear mi objeto, la misma historia, otra vez,
ahora este objeto que está guardado en la variable X de la clase dog, ahora ya tiene estas dos instancias disponibles. Ya se ejecutó esta, pero tiene estas dos instancias disponibles. Y entonces, por ejemplo, bueno, ya sabemos que si yo mando llamar description me da esto, pero ahora entonces yo puedo llamar la otra instancia, que es speak, o el otro método, y le pongo o sea, como dice o como habla Toby. Wow, ¿no? Así, wow, no sé. Entonces ahí me dice, Toby dice, wow, ¿no? Ok. Bueno, pues entonces lo que sigue es, obviamente este sound es un atributo de instancia, ¿no? ¿De qué instancia? De speak. Entonces, ¿por qué? Porque hace referencia únicamente a esta instancia, ¿no? Entonces, entonces, ahora, de nuevo, si yo le pregunto a Python quién es X, bueno, pues X es un objeto del tipo dog. Recuerden, es un objeto. X es un objeto ya, o sea, es decir, es un objeto que se construyó de la clase dog, ¿no? Pero ya es un objeto en sí y está localizado en esta memoria, ¿no? En esta posición de memoria. Ahora, por lo general, ah, digamos, esto para mí no me es muy informativo, a mí como usuario no me es muy informativo, ¿no? Entonces, piensen que ahorita ya están un poco del lado del desarrollador, muy entre comillas, ¿no? Del desarrollador así en baby steps. Entonces, yo como usuarios digamos, de su pequeño programita, pues no me sirve de nada que saber esto, ¿no? O sea, a mí como usuario tal cual, pues no me es muy útil tener esa información. Entonces, más bien sería más útil si yo cuando le pregunte a Python quién es X, pues me dijera en realidad como la información del objeto en sí, ¿no? Y para eso está la instancia o el método que se conoce como str. Como pueden ver, str es un método del tipo de double under, ¿no? Entonces lo vamos a integrar, ¿ok? Vámonos a nuestra clase. Y entonces vamos a agregar una instancia más, una instancia del tipo double under, ¿ok? Esta instancia no va a necesitar nada más que, de nuevo, el self, porque solamente necesita estos dos argumentos, ¿no? Se los pasa automáticamente y le decimos justamente que nos regrese una información a través de nuestra fstring, ¿no? Que va a ser muy, muy parecida a description, pero digamos que esta es como la manera estándar de hacerlo en Python, ¿no? O sea, a través del método del double under string, ¿no? Entonces le digo self.name, ¿no? Y aquí pongo toda la información. Entonces le pongo is, o sea, en realidad es casi idéntico a description, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que esta es digamos, la manera estándar de hacer la descripción del objeto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, como por lógica o por coherencia, sí, por orden en la programación, pues tener este string que es la descripción en sí del objeto, ¿no? Bueno, entonces, entonces vean que si ahora yo
de nuevo, creo otra vez otro objeto, tengo que crearlo de nuevo porque si no, como actualicé la clase, bueno, si no lo actualizo, se queda con la versión en la que solo estaban estas tres instancias. Como ya actualicé la clase con esta cuarta instancia, bueno, creo el objeto y a ver, aquí. Ok. Teoría me debería dar así. Ahí está. ¿No? Entonces ahí me aparece ya justamente estoy mandando llamar la instanciación del objeto y me aparece esta descripción. Entonces, bueno, pues en realidad es esto. No, no hay como, o sea, es básicamente la misma, ¿cómo decirlo? La misma lógica a través de todo lo que estamos viendo. Lo único que tienen que hacer es como entender atributos de clase, atributo de instancia, eh, las instancias cuando están disponibles o cuando se ejecutan inmediatamente, ¿no? Y pues entender más que nada como la lógica de cómo se van mandando llamar todas estas herramientas, por así decirlo.